Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido a tu canal favorito Tips de 10. El día de hoy vamos a ver un video en el cual analizaremos la clasificación de las cuentas contables para poder hacer nuestros registros, nuestros asientos contables y elaborar nuestra contabilidad. Te invito a que si apenas estás investigando qué tipo de videos subimos en el canal, te invito a que te suscribas y que le des like y que actives la campanita para que recibas la notificación de cada uno de los videos que estaremos subiendo. Bien, nuestro tema del día de hoy es el análisis en particular de las cuentas contables. Recordemos que la definición de contabilidad es la técnica que registra las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce información de manera sistémica y estructural. Para registrar las operaciones que afectan económicamente una entidad, es importante que hablemos del reconocimiento. En términos de la NIF A6, menciona que el reconocimiento es incorporar de manera formal en el sistema de información contable los efectos de las transacciones y transformaciones internas y otros eventos, atendiendo a un término muy coloquial que el reconocimiento no es más que nada que hacer un asiento contable. Ahora bien, recordemos que en los asientos contables, ya sean los asientos simples o los asientos compuestos, es importante respetar la regla de la partida doble, en el cual la partida doble consiste en plasmar en cuentas contables todas las afectaciones económicas de una entidad y que convertidas en valores monetarios reflejan a su vez igualdad en su registro. El día de hoy hablaremos de la clasificación de las cuentas contables. Bueno, en la clasificación de las cuentas de una contabilidad se clasifican en 4 tipos y podrán ver en pantalla que son 5, pero en realidad son 4 tipos. Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de resultados, que a su vez, como un ejemplo de un esquema de mayor, las cuentas de resultados son de naturaleza deudora y de naturaleza acreedora. Por eso es que son 4 tipos. Recordemos, cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital y cuentas de resultados. Atendiendo a la definición de Elías Lara Flores, el autor Elías Lara Flores, este autor define al activo como aquellos bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Es decir, todo lo que sea propiedad de la empresa va a ser reconocido como un activo. Ahorita no me voy a meter en la definición que nos menciona la norma de información financiera, lo veremos en la lámina siguiente, pero para mí es más importante que todos aquellos que están aprendiendo ahorita la clasificación de las cuentas y que posteriormente no quieren tener ningún fallo en la realización de algún asiento contable, es importante que nos quedemos con esta información lo suficientemente abstracta, pequeña y concreta que nos ayudará a aprendernos muy bien la clasificación de las cuentas. Recordemos que el activo son los bienes, son los derechos que son propiedad de la empresa. Ahora bien, atendiendo el mismo autor, Elías Lara Flores, él define al pasivo como las deudas y las obligaciones a cargo de la empresa. Como podemos ver, el pasivo es todo lo contrario al activo. El activo eran los bienes y derechos a favor de la empresa. En sentido contrario, el pasivo sería deudas y obligaciones que están a cargo de la empresa. Es importante que no mezclemos la definición del activo y del pasivo de manera contable, lo que nos ha mencionado Elías Lara, con cualquier otro autor o con cualquier otra corriente, por ejemplo, de las finanzas, de impuestos. ¿Por qué? Porque ahorita, digamos que ellos en esas otras ramas analizan lo que tiene que ver con esa rama en específico. En nuestro caso, al igual como ellos, en la definición contable, es importante que tú te quedes con la definición de activo
y la definición de pasivo que nos establece el autor Elías Lara Flores, en el cual el activo son los bienes y derechos propiedad de la empresa y el pasivo son las deudas, son las obligaciones que están a cargo de la empresa, es decir, por pagar. Es importante que nos quedemos con esta definición abstracta, pero que nos quedemos con estas partes: bienes, derechos y que son propiedad de la empresa. Tres requisitos. Y en el caso contrario del pasivo, son las deudas, son las obligaciones y están a cargo de la empresa. Son tres elementos muy importantes que vamos a analizar hasta este momento. Y para terminar, en la clasificación de las cuentas, el capital. ¿Qué es el capital? El capital es la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo. Es decir, cuánto tengo de activo, cuánto tengo de pasivo, se le resta el pasivo al valor del activo y como consecuencia tendríamos lo que es el capital. Y esa es la definición del capital. Es la diferencia aritmética entre activos y pasivos. Las cuentas de resultados no son más que nada cuentas que van a administrar las operaciones comerciales que va a tener día a día cualquier entidad. En un video anterior analizamos que las empresas, las entidades normalmente con sus clientes tienen ventas, tienen devoluciones, tienen descuentos, compran productos para poder venderlos o compran insumos para poder prestar un servicio o hacen una serie de erogaciones que van a ser consideradas como gasto para la administración de la empresa. Ese tipo de conceptos son las cuentas de resultados, pero si queremos llegar a determinar una definición de la clasificación de las cuentas de resultados, son todas aquellas cuentas que se emplearán para determinar la utilidad o pérdida de un ejercicio, es decir, si la empresa perdió o ganó por llevar a cabo la actividad para la cual fue creada. Bien, en términos de la NIF A5, la norma de información financiera define a los activos como aquel recurso que es controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, ya que estos son derivados de operaciones ocurridas en el pasado y que han afectado económicamente a la entidad. Como podemos ver, las normas de información financiera utilizan un tecnicismo un poquito más amplio, con muchísimas más características, que en estricto sentido sí quiere llegar a decir que son los bienes y derechos propiedad de la empresa, en la definición del activo del autor Elías Lara Flores. Sin embargo, por todo el panorama que está considerando las normas de información financiera, es muchísimo más amplia la definición. De entrada, quiero recalcar que es la definición más completa, pero como ahorita no tenemos todo el alcance, todo el conocimiento para comprender esta definición tan técnica, por eso mi recomendación es que por el momento nos quedemos con la definición abstracta y concreta de lo que nos menciona Elías Lara Flores en cuanto al activo. Son los bienes y son los derechos que son propiedad de la empresa. Ahora bien, la misma NIF A5 nos define el pasivo y menciona que es una obligación presente de una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, que representa una probable disminución de los recursos económicos, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a la entidad. De igual manera, podemos observar que la NIF A5 define al pasivo con unas características más amplias que las concretas en la definición de Elías Lara, en la cual nos menciona que son las deudas y son las obligaciones a cargo de una empresa.
Mi recomendación es que por el momento te quedes con dicha definición. Por último, en cuanto a la NIF A5, también nos menciona la definición del capital y esta norma de información financiera nos menciona que es el valor residual de los activos de una entidad una vez deducidos de todos sus pasivos. E incluso ya cuando veamos la formulación del balance general o el estado de situación financiera, menciona que el valor de capital es igual al activo menos el pasivo. Esto es una fórmula contable para determinar el capital contable. Sin embargo, pues las definiciones, tanto Elías Lara Flores como las normas de información financiera, casi coinciden en que es la diferencia entre activos y pasivos. Nada más que la norma de información financiera utiliza tecnicismos un poquito más complejos de entender cuando estamos iniciando en el aprendizaje de las cuentas en materia contable. Y como les mencioné hace unos segundos en este mismo video, este es un ejemplo de las cuentas de resultados que van a irse generando a lo largo de la vida económica de la entidad. Ejemplos de ellos: compras, gastos de compra, devoluciones, rebajas y bonificaciones de ventas, costo de ventas, gastos, otros gastos por el lado acreedor, ventas o ingresos, devoluciones, rebajas y bonificaciones de compra, productos financieros, otros productos. Todas estas cuentas son un ejemplo de las cuentas de resultados y, como lo vimos en la definición, son todas aquellas cuentas que nos van a ayudar a determinar la utilidad o la pérdida de una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa en un ciclo económico, que es un ejercicio o a veces un mes, la empresa tuvo ganancias o pérdidas después de restar todos sus costos y sus gastos al valor de los ingresos. Y bueno, ya nos metimos a toda esta definición de la clasificación de las cuentas, en donde, recordando, tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital y cuentas de resultados. 4 tipos de cuentas. Sin embargo, ¿qué es una cuenta? Una cuenta contable es un instrumento que permite registrar los aumentos y o disminuciones del activo, del pasivo y capital que experimenta la entidad. Aumentos y disminuciones. Estas son algunas reglas de los esquemas de mayor y de la clasificación de las cuentas contables. Bien, hasta aquí hemos aprendido 2 cosas importantes: la clasificación de las cuentas y lo que es una cuenta contable. Ahora vamos a proceder a analizar las partes de las cuentas contables. En un video anterior ya vimos un ejemplo de cómo era un esquema de mayor y las partes que se integraba esta cuenta contable, pero otra vez lo vamos a retomar para ir recordando nuestro conocimiento y que lo podamos utilizar en el momento que lo necesitemos. ¿Y cuándo es ese momento? En el momento de hacer un asiento contable. Las partes de una cuenta contable, como bien se menciona, se reflejan en una T o en un esquema de mayor, en donde en el lado izquierdo está bueno, voy a utilizar este lado izquierdo, mi izquierdo. El lado izquierdo es el debe y el lado derecho es el haber. Por esta parte, arriba del esquema de mayor, siempre se pone el nombre de la cuenta. Por ejemplo, en el caso del activo, ya veremos que el activo se clasifica en circulante y no circulante, y dentro del circulante tenemos cuentas como caja, como bancos, como almacén o inventarios o clientes o documentos por cobrar. Tenemos varias cuentas en el activo. Por lo tanto, ese nombre de la cuenta va en esta parte horizontal del esquema de mayor. Por consiguiente, como ya les mencioné, en el lado izquierdo tenemos el lado del debe.
y en el lado derecho tenemos el apartado del haber. Bien, ¿qué es un cargo? Un cargo, lo habíamos mencionado que es un registro o es una anotación en el lado izquierdo de la cuenta, es decir, en el lado del debe. Y un abono es una anotación en el lado derecho de la cuenta, es decir, en el apartado del haber. De este lado derecho de la pantalla tenemos un ejemplo de la cuenta de caja y su división del debe y del haber. Normalmente cuando ustedes estén haciendo sus primeros asientos contables reflejados en esquema de mayor, es de vital importancia que en la división puedan identificar con letra el lado del debe y del lado del haber. Cuando ya estén un poquito más avanzados, no es requisito en los trabajos, en las tareas, hacer la anotación del lado del debe y del haber. Ya todos sabemos que en el esquema de mayor, el lado izquierdo es del debe y el lado derecho es del haber. Pero, como ya les mencioné, ahorita que estamos iniciando, es importante que los reconozcamos. ¿Para qué? Pues para que los identifiquemos y no se nos olvide que el debe es el lado izquierdo donde van los cargos y el haber es el lado derecho donde van los abonos. ¿Qué es un abono o qué es una anotación o qué es un registro o qué es un cargo? Como por ejemplo, como podemos ver en este esquema de mayor de caja, tenemos del lado izquierdo los cargos y tenemos una cantidad de 1,000 pesos y tenemos una cantidad de 2,000 pesos. Y en el lado derecho o del lado de los abonos o del haber, tenemos una cantidad de 300 pesos y otra de 400 pesos. Si analizamos la estructura de las partes de la cuenta, posteriormente viene una línea horizontal y luego nos dice que van los movimientos deudores o la sumatoria de todos los cargos. Y del lado derecho están los movimientos acreedores o la sumatoria de todos los abonos. Ahora veamos el esquema de mayor en donde ya tenemos un caso real. Los movimientos deudores da un total de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque está el primer cargo por 1,000 y un segundo cargo por 2,000 pesos. Si sumamos 1,000 y 2,000 pesos, tenemos un total de 3,000 pesos. Y del lado del abono, el primer abono es por la cantidad de 300 pesos y el segundo abono es por la cantidad de 400 pesos. Ambos suman un total de 700 pesos y constituyen el total de movimientos acreedores. Cuando veamos la naturaleza de las cuentas, ya me podrán entender que las cuentas de activo tienen naturaleza deudora, las cuentas de pasivo tienen naturaleza acreedora, las cuentas de capital tienen naturaleza acreedora y posteriormente, pues las cuentas de resultados, hay cuentas de resultados deudoras y cuentas de resultados acreedoras. En este caso, la cuenta de caja que tenemos aquí de ejemplo es una cuenta de naturaleza deudora. ¿Y qué es el saldo deudor? El saldo deudor es cuando los movimientos deudores, al ser restados por los movimientos acreedores, los movimientos deudores son mayores. En este caso, el ejemplo es, el total de movimientos deudores es de 3,000 pesos y el total de movimientos de acreedores es de 700 pesos. Para sacar los saldos hay que restar los movimientos deudores a los acreedores, indistintamente de la naturaleza. Y siempre nos debe salir pues una resta, ¿no? Pero en dónde se debe de colocar la diferencia dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Vamos a suponer que esta misma cuenta de caja, en lugar de tener total de movimientos deudores por 3,000, fueran por 700 y en lugar de los movimientos acreedores por 700 fueran por 3,000. Tenemos un total de cargos de 700 y un total de abonos de 3,000. Por lo tanto, aún así, la diferencia es de 2,300. Ahora lo importante es, ¿dónde lo pongo? La naturaleza nos indica a que el resultado tendría que ir del lado del debe.
Sin embargo, ya veremos lo que significa un saldo negativo porque en lugar de ir un 2.300 en positivo, debería de ir en negativo. Ya lo analizaremos en la naturaleza de las cuentas. Bien, y es importante que ahora que nosotros estamos estudiando todo esto para los asientos contables, todo lo relacionado para efectuar una contabilidad, es importante que lo hagamos bien y que lo hagamos con presentación para que todos aquellos que vean nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestros supervisores, pues vean de que sabemos de técnica contable. Como ya les mencioné, en la parte horizontal, en la parte superior, debemos de anotar el nombre de la cuenta. Siempre es necesario escribir la palabra debe o haber. Ya les expliqué que cuando ya nada más hagan, ya tengan más conocimiento de la técnica contable, ya no es necesario identificar el lado del debe y el lado del haber, ¿sale? El que sí no es necesario escribir con texto es la parte del cargo y del abono. Esto ahorita yo lo puse nada más para ejemplificar de qué lado van los cargos y de qué lado van los abonos. Por lo tanto, no se debe de anotar la palabra cargo. Lo que sí se debe de anotar es el importe en número de lo que se está cargando o de lo que se está abonando. Posteriormente, cuando se hace el primer cargo, es importante anotar un signo de peso, que en este caso estamos hablando del peso mexicano. De igual manera, cuando es el primer abono, es importante anotar el signo de pesos. Ahora bien, como lo podemos observar, la anotación la tengo del lado derecho, en el lado del haber. Deberá estar alineado los miles, las centenas, las decenas, las unidades y los decimales. En cuanto a las décimas, las centésimas, las 10 milésimas, entonces es importante darle un orden, prácticamente como si hubiera un tabulador. Los miles van con los miles, las centenas con las centenas, las décimas con las décimas, las unidades con las unidades y los decimales en ese mismo orden. ¿Para qué? Pues para que se vea ordenado y podamos hacer una sumatoria bastante clara. La línea que corta, porque es un corte, la línea que corta el último cargo o el último abono, indica ya, así como lo acabo de mencionar, es un corte. Y el corte tiene que ser a la misma altura de los cargos y de los abonos. No porque solamente hay un cargo, hago el corte hasta el último cargo, pero como hay 20 abonos, hago el corte hasta el último abono. No, hasta el último registro tiene que hacerse una línea horizontal para indicar que es un corte y que vamos a proceder a hacer la sumatoria de los cargos y de los abonos para llegar a determinar los movimientos deudores o acreedores. Y una vez que se determine la suma, al haber un corte, siempre que hay un corte, es importante poner otra vez el signo de pesos. Y el saldo es el único, no puede tener un saldo deudor o un saldo acreedor. El saldo obedece al tipo de cuenta, deudor, acreedor. Es decir, no podemos bajar, bueno, a ver, antes. Una vez que ya hicimos el corte para los movimientos, hay que volver a hacer otro corte para determinar el saldo. Y como bien lo hice en la observación, el saldo es único. No podemos tener saldo deudor y saldo acreedor, porque de lo contrario serían movimientos. Por eso es que es el saldo, y el saldo solamente puede ser deudor o acreedor, dependiendo de la naturaleza de la cuenta. Y otra vez, en el saldo, al haber un corte, tenemos que poner la cantidad con un signo de pesos. Bien, ahora pasemos a la naturaleza de las cuentas. Las naturalezas, de acuerdo a su saldo, son deudores o son acreedores. Recordemos que en la estructura o en la forma en cómo se estructura la cuenta contable, hasta el último, después de la sumatoria de los movimientos, hacemos un corte para indicar
si el saldo queda en la izquierda o en la derecha. Eso es el saldo y eso es la naturaleza. Deudora si es que el saldo va en la izquierda y acreedora si es que el saldo va en la derecha. Forzosamente, todas las cuentas de activo, tanto la clasificación como cada una de las cuentas que de ellas dependan, su naturaleza es deudora. Y las cuentas de pasivo, al igual que las cuentas de capital, su naturaleza es acreedora. Cuando veamos las cuentas de resultados, veremos que las cuentas de resultados se dividen en ingresos, en costos y en gastos. Las cuentas de ingresos son de naturaleza acreedora y las cuentas de costos son de naturaleza deudora, al igual que las cuentas de gastos que son de naturaleza deudora. Como podemos ver, prácticamente tenemos 6 tipos de clasificaciones: activo, pasivo, capital, ingreso, costos y gastos. 6 cuentas. Te doy un tip. Siempre la cuenta de activo, deudora. Las siguientes 2, pasivo y capital, acreedora. Bueno, las siguientes 3, porque también es pasivo, capital, ingresos. Prácticamente las cuentas de en medio, estas 3 juntitas, son de naturaleza acreedora. Costos y gastos son deudora. Si te aprendes que exclusivamente las cuentas de pasivo, capital e ingresos, que son juntitas, son de naturaleza acreedora, las otras 3 son de naturaleza deudora. Espero que este tip no se te olvide, porque siempre es importante acordarnos la naturaleza de las cuentas. Entonces, desconozco cómo utilice la estructura mental para aprenderte las cosas. Es por ello que te doy el tip que estas 3 cuentas que van juntitas, pasivo, capital e ingresos, estas 3 cuentas son de naturaleza acreedora y las 3 que sobraron, activo, costos y gastos, son de naturaleza deudora. Por mi parte es todo. El video del día de hoy ha terminado. Espero que hayas recordado muy bien todo lo que vimos en este video. Vimos la clasificación de las cuentas, vimos cómo se estructura el esquema de mayor y los requisitos que se deben de hacer para que te veas bien profesional. Y por último vimos la naturaleza de las cuentas, en donde vimos también un tip bastante interesante para que recuerdes la naturaleza de las cuentas, en donde estas 3, pasivo, capital e ingresos, son de naturaleza acreedora y las 3 restantes de naturaleza deudora. Por mi parte es todo. Yo soy David Shaddai. Espero que este video te haya gustado y que si eres nuevo o apenas estás conociendo este canal, te invito a que te suscribas o a que compartas el video si es que te gustó. Activa la campanita para que recibas más notificaciones de los próximos videos de tips de 10.